Vuelo 427 de US Air. 8 de septiembre, 1994. 8 de septiembre de 1994. Lee Weaver vuela de Chicago a Pittsburgh. Vuelve a casa con su mujer y su hija. Mi padre volaba mucho por todo el mundo. Acabaría antes si nombrara los sitios donde no estuvo. Al mando, Peter Germano y Chuck Emmett. Hay 127 pasajeros. El vuelo 427 de US Air es otro Boeing 737. Era una aproximación rutinaria a Pittsburgh. Todo iba como siempre. El avión funcionaba con el piloto automático. No nos han dado información de las conexiones de vuelo. ¿Sabes a qué puerta vamos? Aún no. Vuelo 427, reduzca a 210 nudos. Mantenga nivel de vuelo a 100. Aquí siempre nos hacen reducir. Cuando el avión se aproxima a Pittsburgh, el controlador aéreo les dice que se unan a los aviones que esperan aterrizar. US Air 427, gire a la izquierda rumbo 100. Tráfico entre la 1 y las 2 en punto a 6 millas norte. Jetstream saliendo de la 33, 5000 pies. Girando a 100, US Air 427. Los pilotos reducen a 190 nudos, lo máximo que pueden aminorar sin que el 737 se desestabilice. Configuraron los controles. Despliegan los slats y los flaps para volar con seguridad a 190 nudos. Debería ser un aterrizaje rutinario más. Oían a los controladores aéreos hablar con otros aviones. Todo era normal. He oído a mi hermano hablar de cómo se imaginaba a mi padre plegando la bandeja, guardando su maletín, masticando el último hielito del vaso. Cuando el 427 se une a la fila, se topa con una turbulencia causada por el avión que tiene delante. Se producen 2 sacudidas seguidas. El avión empezó a virar. ¡Dios mío! Ángulo de alabeo, ascienda. El primer oficial contrarrestaba el viraje. Demasiado bajo. Pero los controles no responden. Y el avión siguió virando a la izquierda. Ángulo de alabeo. Pasaba algo grave, pero ¿qué? El capitán decía, sujétalo. Ángulo de alabeo. ¡Sujétalo! Sujétalo. De repente el sistema de aviso de entrada en pérdida se apagó. El vuelo 427 está cayendo en picado. ¡No sé qué pasa! Lee Weaver ocupa el asiento 32A. Me imagino que pensaría en su mujer, sus hijos y sus nietos. Y seguro que intentó ayudar a los que estuvieran a su lado. ¡Dios mío! ¡No! ¡No! El vuelo 427 se estrella contra el suelo a 261 nudos, a varios kilómetros de la pista. Se calculan unas 135 víctimas. No hay supervivientes. ¿No hay supervivientes? No hay supervivientes.
¿Qué panorama hay? ¿Qué han dicho? No lo sé, es horrible. No puede ser peor de lo que es. Recuerdo que sentía una soledad profunda, un vacío enorme. Nunca olvidas lo que se te ha arrebatado y lo que queda es un vacío. Avisan al investigador de accidentes aéreos Malcolm Brenner. No tarda en ver paralelismos con accidentes previos. La gente nos recordaba lo de Colorado Springs. En principio, este era otro 737 que también había virado de forma descontrolada. A Brenner le ayudarán otros dos investigadores. Greg Phillips, responsable de la investigación de Colorado Springs, y John Cox, otro miembro clave de ese equipo. Cuando llegué allí era de noche. Había una luz naranja a lo lejos. Y mientras miraba alrededor, vi lo poco que quedaba del avión. En los árboles había restos de personas. El suelo estaba reblandecido. Y vi que era por el combustible del avión. Era una combinación de cosas espantosas. Era imposible que hubiera supervivientes. La colisión había sido tremenda. Su prioridad son las grabaciones de vuelo. Su primera tarea es descubrir si hay muchas similitudes entre este accidente y el de Colorado Springs. La trayectoria de vuelo de ambos aviones era similar. Parecía haber cierta relación entre ambos. Los investigadores deberán descubrir si esa relación aparente es real. Y para ello, crean una animación por ordenador de los últimos instantes de ambos vuelos. Después los comparan uno junto al otro. Los resultados son asombrosos. Los últimos instantes no son parecidos. Son idénticos. Creíamos haber descubierto algo que había afectado al vuelo 427 de US Air y al United 585. La investigación pasa a tener una importancia vital. Habitualmente vuelan más de 1000 737. ¿Esto es algo que podría afectarlos a todos? Era un desastre en toda regla. Nos costó muchísimo creer que eso fuera cierto. El equipo examina la animación con más detalle. Localizan el momento exacto del fallo en ambos vuelos. Primero, los aviones se topan con turbulencias. Después, viran descontrolados. Algo misterioso que no pueden detectar ni contrarrestar ha ido mal. Supe que necesitaríamos a todos los investigadores expertos posibles y que los necesitábamos enseguida. Hay una prueba nueva que examinar en el accidente del vuelo 427. Desde la colisión de Colorado Springs 3 años antes, los grabadores de datos son más sofisticados. La caja negra del vuelo 427 muestra exactamente el estado de todos los controles del avión en el momento fatídico. Uno de ellos les llama especialmente la atención. El timón del vuelo 427 está atascado hacia la derecha, hasta lo máximo que puede llegar. Esto haría girar el avión sin control. Para corregirlo, el piloto debería mover el timón en dirección contraria, algo que no ocurrió. ¿Por qué? La grabación de la cabina del vuelo 427 proporciona una pista vital. El primer oficial que pilotaba apenas hablaba, pero sí se oían sonidos inarticulados.
Oír esos sonidos en una grabación es raro. Los controles están diseñados para no tener que forcejear. Esos gruñidos resultaron ser nuestra prueba más directa. Brenner obtuvo los datos que muestran lo que hacía el avión cuando se oían los gruñidos. Empiezan a oírse justo cuando el timón gira. Eso le da una idea a Brenner. ¿Y si el primer oficial está usando toda su fuerza para controlar el timón, pero este no responde? Aprieta con fuerza el pedal del timón. Lo pisa a fondo, pero no baja. Lo presiona con todas sus fuerzas, pero no logra que el pedal baje. Los sonidos del piloto sugieren que, pese a no haber pruebas físicas, tal vez se produjera un problema mecánico. El equipo se centra en el mecanismo que mueve el timón de lado a lado. Se basa en un motor hidráulico y se conoce como servoválvula. El fluido hidráulico entra y esto se mueve atrás o adelante según las órdenes desde los pedales del timón. Si la servoválvula falla, el timón se atasca. Los investigadores prueban una servoválvula idéntica en todo tipo de condiciones posibles. Pero nunca se atasca ni funciona mal. Fue frustrante no hallar una causa clara. Todo parecía normal. El sistema del timón funcionaba con toda normalidad. Ahora tienen una teoría sobre el accidente, pero ninguna prueba contundente. Partiendo de que el timón pudiera haberse atascado, se le pide a Boeing que mejore los servos del timón de dirección de todos los 737. La Agencia Federal de Aviación decidió que no hacía falta dejar en tierra los aviones, pero sí que debían hacerles algunas mejoras. Si el problema es el servo, estos giros inesperados no volverían a suceder. Tanto al avión de Colorado Springs como al de Pittsburgh se les había ordenado reducir la velocidad al ir a aterrizar. Aquí siempre nos hacen reducir. Era entonces cuando los aviones empezaban a virar descontroladamente. Lo lógico sería que el control de alabeo, los alerones, disruptores de sustentación, consiguieran volver a nivelar el ala. Y eso es lo que creían los pilotos. Todos los pilotos del 737 por entonces lo creían, incluido yo. A una velocidad de solo 190 nudos, los alerones de curvatura no funcionan. El vuelo 427 de US Air, como descubrirían después, volaba con la posición de los flaps y la velocidad más vulnerables. 190 nudos con los flaps en 1. A 190 nudos, forzar a tope el timón hará que el avión se descontrole. Durante varios años, los investigadores no obtienen resultados. Nada de lo que hacen reproduce el fallo mecánico. El misterio de los servos del 737 se convierte en una de las investigaciones de accidentes aéreos más largas de la historia. Entonces, tras miles de pruebas, intentan otra cosa. Simulan lo que le pasa al servo si se le somete a frío y calor extremos. Enfriamos al máximo la unidad principal de control del timón y luego introdujimos allí fluido muy caliente. Lo hicimos basándonos en que mientras el avión volaba, la unidad se enfriaría y si había un sobrecalentamiento del sistema hidráulico, podría introducirse fluido caliente. Después simulan el movimiento de lado a lado del timón. Y oían el clic y el siseo rítmico. El clic y el siseo de la válvula mientras se movía de izquierda a derecha. Clic, siseo.
Clic. Al final ocurre algo. Se para y se bloquea. Y eso es lo que no lograron descubrir en 3 años. Las pruebas revelan que en condiciones excepcionales, cuando el fluido hidráulico caliente se encuentra con el metal frío del servo, la servoválvula que controla el timón se bloquea. Y cuando las condiciones cambian, se desbloquea. Era buscar una aguja en un pajar. Si el timón se bloqueaba, no aparecía ni una grieta ni nada en ese metal que indicara que eso había ocurrido. Descubrieron un fallo mecánico que no dejaba rastro. Era el hallazgo que habían buscado los investigadores. El gran descubrimiento fue saber que podía producirse un bloqueo sin dejar rastro. Fue un misterio sin resolver durante años. Fue el mayor misterio en la historia de la aviación. Desde 1996, al principio de esta investigación, Boeing ha modificado y mejorado el mecanismo de control de la servoválvula del timón. Como resultado de ese cambio y esas mejoras, no se han producido más anomalías ni problemas con el timón. El problema parece haberse resuelto. Donna Weaver ha ido recuperando su vida poco a poco después de que su padre, Lee Weaver, murió en el accidente de Pittsburgh. Aquí colisionó el vuelo 427. Aquí se estrelló el morro. La cola cayó al otro lado de la carretera. Según nos dijeron, aquí fue donde encontraron a mi padre. Si este accidente y el anterior del 585 pueden hacer que las cosas mejoren en un futuro, estupendo. Un lugar que fue tan atroz, escenario de detalles tan espantosos, es ahora hermoso y tranquilo. En memoria de las víctimas del vuelo 427 de US Air.